Bueno, el siguiente video se hizo con el propósito de explicar algunos de los principios fundamentales del análisis y diseño estructural. El video es presentado a la profesora Jessica Mensa, docente a cargo de la línea de énfasis de Ingeniería Estructural. Como primer paso vamos a dar una definición de qué es el análisis estructural. Bueno, el análisis estructural consiste en la determinación de unas fuerzas internas, de flexiones, deformaciones, tensiones, el cálculo de reacciones, debido cuando se le impone una carga a una estructura, ya sea gravitacional o lateral. Esto se le conoce como cargas externas. Luego tenemos, ahora sí, los principios del análisis estructural. El primero de ellos es el equilibrio estático. Bueno, el equilibrio estático pues consiste en garantizar el equilibrio en cualquier elemento en nudo. En pocas palabras, que la estructura se mantenga quieta. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X, en Y, en Z, como también los momentos en X y en Z, deben ser iguales a cero. Luego tenemos el principio de Alembert, el cual consiste en que las fuerzas externas más las fuerzas inerciales deben ser igual a cero. Bueno, las fuerzas inerciales son aquellas referidas debido a la masa de la estructura que se excita debido a la aceleración del sismo. En otras palabras, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hablemos de otro principio que es el comportamiento elástico. Bueno, este trata en pocas palabras de que si a un elemento se le aplica una carga y este no sufre una deformación permanente, quiere decir que hay un comportamiento elástico. Al contrario, si este presenta una formación permanente, quiere decir que está presentando un comportamiento inelástico. Bueno, el esfuerzo es directamente proporcional a las deformaciones. Se aplica la ley de Hooke. Y digamos, si nos vamos a términos estructurales o de construcción, bueno, el límite elástico en una viga pues, está representado por el Fy. Y el límite elástico del concreto, perdón, el límite elástico del acero está representado por el Fy y el límite elástico del concreto está representado por 0.45 de F'C. Para entender mejor este concepto podemos hacer un ejemplo con la siguiente práctica, con el siguiente ejemplo. Bueno, donde tenemos una curva de esfuerzo versus deformación unitaria y tenemos pues una serie de puntos. Tenemos un punto O, un punto B, un punto D y un punto C. Listo. Entonces se supone que si aplicamos una carga de O a B, digamos, hasta que llegue a B. Luego se supone que se retira esta carga. Esta lo que va a hacer es volver a su estado de origen por la misma línea o por la misma curva. Y ahí es cuando se presenta un comportamiento elástico. Dado que vuelve al origen, no presenta una deformación permanente. Si se trabaja entre el rango inelástico o en el ejemplo de O a B. La línea donde se le aplica la carga se llama línea de carga y cuando se le retira la carga se le conoce como línea de descarga. En este caso son las líneas punteadas. Bueno, el segundo ejemplo sería que si aplicamos una carga a tal punto que éste llegue a su estado de fluencia, que en este caso sería de O a D, luego retiramos la carga, esta va a tratar de regresar pues a su estado de origen, pero debido a que ya hay una deformación permanente, esta no va a ser la misma que en el caso anterior. En este caso podemos ver que ella trata de volver a su estado, pero va a tener una deformación permanente de 0.002 en este ejemplo. Bueno, podemos decir que también que la línea, en este caso de descarga, es paralela a la línea de descarga que en el anterior caso. Bueno, en este caso es igual a la línea de carga ya que es la misma en un comportamiento elástico. Hablemos de la teoría del primer orden. Bueno, en la teoría del primer orden prácticamente lo que nos dice es que si en una estructura presenta deformaciones tan pequeñas, estas se pueden ignorar. O nos podemos ir, digamos, a la definición que uno encuentra en la literatura, que es prácticamente lo mismo, tal como, bueno, la tenemos aquí en la diapositiva. Bueno, las deformaciones en X, los desplazamientos en X, deformaciones en Y, desplazamiento en Y, son iguales a cero.
Bueno, entonces como conclusión se puede sacar que da lo mismo una estructura cargada que una estructura sin cargar en términos teóricos, ya que las deformaciones tienden a cero o se consideran prácticamente nulas. Esto prácticamente es lo mismo. Bueno, ahora sigue el principio de superposición, el cual nos habla de que, bueno, es un principio en el cual nos permite separar pues, los efectos de un sistema de acciones y luego sumarlos para conocer el resultado final. Pues esto permite más facilidad, más sencillez en cualquier estructura, bueno, o en la determinación de algunas fuerzas, en los cálculos. Bueno, hay que tener cuidado porque esto solo aplica cuando el comportamiento de los materiales es lineal. Bueno, un claro ejemplo es lo que se hace en los métodos de la fuerza lateral equivalente y en el análisis modal espectral, donde la carga sísmica se trabaja por separado. Y bueno, y luego esto se une. Ahora hablemos de los tipos de estructuras. Bueno, la clasificación de la estructura se hará de acuerdo a la forma en que resisten los esfuerzos. Tipo de estructuras que tenemos como primero son las armaduras, que nos habla que son elementos prismáticos, figuras geométricas. Bueno, la más conocida que tenemos, un ejemplo de ellos son sistemas tipo Search. Son bastante conocidos ya que se usan en cubiertas, en puentes, a veces en algunos pórticos. Bueno, es un elemento que está prácticamente dominado por las fuerzas axiales. Y debemos tener cuidado, para que se comporte como una cercha se deben cumplir tres condiciones. Debe tener cargas nodales, las cargas deben estar aplicadas en los nudos o muy cerca de ellos. Puede que se aplique, digamos, a una cierta distancia, pero debe ser este espacio muy pequeño. Que mantengan una configuración triangular y que tengan nodos articulados, lo que quiere decir que no hay transferencia de momento. Ahora tenemos los pórticos o marcos. Bueno, son elementos que están sometidos a fuerzas axiales, cortantes, momentos frictores y de torsión. Bueno, los elementos que componen los pórticos son la viga, pues que son elementos que su fuerza interna dominante es la flexión, y las columnas que su fuerza interna dominante es la flexocompresión. Cabe resaltar que, pues por lo general las vigas son horizontales, pero se puede dar el caso que algunas columnas se comporten como vigas. Dado que, digamos, si una columna es lo suficientemente largo, puede que la fuerza dominante sea la flexión. Y esto pasa a ser una viga prácticamente. ¿Qué más podemos? Bueno, otra cosa de los pórticos es que hay transferencia de momento porque tiene nudos rígidos. Para garantizar lo que se hace es, digamos, en la zona de confinamiento, las distancias entre los estribos deben ser mucho menor con el propósito de que se garantice un nudo rígido. Bueno, la zona de confinamiento está ubicada H de la cara del apoyo y H viene representando la altura de la viga. Podemos hablar de los muros, pues en construcción tenemos ejemplos como algunos edificios, los muros de contención, y son elementos pues que las cargas pueden ser verticales como laterales, domina el efecto cortante. También podemos hablar de la mampostería y las pantallas. Hablemos de los tipos de apoyos. Los tipos de apoyos, bueno, tenemos articulaciones de primer orden, apoyo de segundo orden, empotramiento, junta rígida, empotramiento móvil, articulación libre. Bueno, ¿y qué es un apoyo? Es el punto donde se producirá el equilibrio de las fuerzas. Hablemos de cada uno de manera más detallada. Tenemos la articulación de primer orden, también conocida como rodillo. Bueno, el rodillo restringe un solo grado de libertad y genera una reacción perpendicular a la base. Tenemos el apoyo segundo orden o apoyo fijo. Este restringe 2 grados de libertad, permitiendo únicamente el giro o rotación alrededor del punto cero. Bueno, puede haber impide el movimiento vertical como también el horizontal. Es un apoyo bastante conocido en nuestros cursos anteriores.
nuestros cursos anteriores. Bueno, tenemos el empotramiento. Este restringe 3 grados de libertad, una fuerza horizontal, una vertical y un momento. Tenemos la junta rígida, este restringe 3 grados de libertad. Hay transferencia de momentos. No, hay transferencia de momentos. Y este tiene una fuerza horizontal, una fuerza lateral y un momento. Bueno, tenemos el empotramiento móvil, son apoyos pues menos comunes. Bueno, este restringe 2 grados de libertad y tanto una fuerza vertical como un momento con respecto al apoyo. Tenemos la articulación libre, que prácticamente bueno, es muy conocida porque no hay transferencia de momentos en esto. Los momentos en este punto son iguales a cero. Ahora hablemos de los tipos de cargas gravitacionales. Tenemos la carga muerta permanente, pues se refieren a cargas que se suponen que son constantes. Estas no varían pues como significativamente en el tiempo, pues entre ellas podemos encontrar los que son elementos estructurales como columnas, vigas y otros no estructurales como pueden ser cerámicas, cielo raso, morteros. Y luego tenemos la carga viva. Pues cargas vivas gravitacionales son aquellas que por su naturaleza varían en el espacio y tiempo. Se consideran la superposición de dos cargas distintas. Estas son la carga sostenida y carga extraordinaria. La carga sostenida pueden ser, por ejemplo, los muebles, que también es conocida como la carga de servicio. Y la carga extraordinaria es una carga que se da, digamos, en diferentes instantes de tiempo. Un buen ejemplo de ellos puede ser una fiesta. Y son bastante grandes. Bueno, tenemos otro tipo de cargas gravitacionales como los fluidos en reposo, tanques de almacenamiento, piscinas en los edificios, también las cargas producidas por granizo, cargas de emposamiento. Y hay otro tipo de cargas como por ejemplo cargas producidas por la acción de la nieve. Pero en Colombia no se ve mucho eso, ya que no encontramos en el hemisferio como en el hemisferio central. Bueno, la evaluación de cargas. Se va a hacer pues un predimensionamiento o una estimación de los elementos que se van a tener en cuenta en una estructura, elementos no estructurales, sobre todo, que son mencionadas en el título B de la NSR 10. Bueno, esto se puede hacer a través de un conjunto de tablas que nos ofrece esta norma y podemos estimar la magnitud de la carga muerta, como pueden ser elementos como silo raso, casetones, cerámicas. También se puede determinar la magnitud de la carga en la estructura. La norma maneja, digamos, como un valor para esta carga, un rango, como un valor típico. Lo que se debe hacer es estimar esto con el mayor detalle posible. Bueno, pues hacemos el uso de las tablas y podemos hablar de combinaciones de carga. Cabe resaltar que esto ya es como aparte de la evaluación de cargas. Solo lo mencionaremos. Bueno, esto está en el apartado B2.3 de la NSR 10. Bueno, entonces lo que consiste es que una vez hecha la evaluación de cargas, lo que procedemos es hacer las combinaciones de carga y al final hacemos el diseño con el resultado que dé como un efecto más desfavorable en la estructura. Bueno, luego tenemos la evaluación de cargas sísmicas. Bueno, la carga sísmica, toda estructura responde pues dinámicamente a la acción de cargas o deformaciones generando fuerzas inerciales igual a la suma de las masas por la aceleración. Para hacer su respectivo análisis, lo que hacemos es hacer uso del título A de la norma de la NSR 10 para determinar, por ejemplo, los coeficientes de sitio, que son el F sub A y el F sub B. Estos en la norma los podemos determinar a partir del tipo de suelo que tengamos, aunque, bueno, estos coeficientes fueron encontrados a partir de varios estudios de microzonificación. Luego tenemos coeficientes a nivel de roca, que es el A sub A y el A sub B, los cuales representan la aceleración o la velocidad máxima horizontal que se presentan a nivel de roca. Se los podemos determinar de acuerdo al tipo de sitio donde nos encontremos. La ciudad, por ejemplo, Popayán, Cali, Bogotá. Bueno, en Popayán tenemos unos coeficientes con el valor de 0.25 cada uno. Debido a que nos encontramos en un lugar
de alta sismicidad. También tenemos el grado de importancia que lo podemos determinar aquí. Bueno, esto depende más de todo, es del tipo de estructura. Por ejemplo, una escuela, un hospital o una casa. Pues en este caso se le dan mayor importancia a los hospitales y las escuelas porque dado que se presente, digamos, un sismo, estos deben resistir, pues sí o sí, ya que van a albergar, digamos, a muchos damnificados o a tratar, digamos, a heridos debido a un sismo. Luego se procede a elaborar nuestro espectro de diseño. Un espectro de diseño pues es una envolvente de falla. En otros términos pues puede ser que, como más específicos, es una envolvente de falla que se ha obtenido a partir de aplicar, digamos, diferentes respuestas que se ha obtenido a partir de diferentes respuestas de algunas edificaciones con diferentes periodos y luego se ha elaborado esta envolvente. Bueno, eso era una parte de la evaluación de cargas sísmicas. Ahora veamos los métodos de evaluación. Tenemos la fuerza lateral equivalente y el análisis modal espectral. En la fuerza lateral equivalente, pues trata más que todo en la determinación de una fuerza lateral totalizada, también de un cortante basal, también del periodo, y luego redistribuir estas fuerzas de acuerdo a la altura de la estructura. Es un método más estático, mientras que el análisis modal prácticamente consiste en la obtención de una respuesta espectral, un análisis más dinámico, cronológico en tiempo de la historia, trabajando con varios modos de vibración, con varios modos de vibración, y debe estar sujeto, digamos, a las normas establecidas en el título A de la norma NSR10. Dado que no se presente, se deberán hacer ciertos ajustes. La diferencia entre estos dos prácticamente radica en que la fuerza lateral equivalente solo trabaja con los primeros modos de vibración, mientras que el análisis modal trabaja con todos. En la imagen de la derecha, pues podemos ver una serie, pues un procedimiento muy general de lo que se hace cuando se hace una evaluación de cargas sísmicas a través de estos dos modos. Uno es un análisis estático y otro es dinámico. Después de los resultados por ambos métodos, lo que se hace es una comparación y se sacan conclusiones. Bueno, esos fueron como los conceptos más básicos o pues algunos de los principios que se deben tener en cuenta. Bueno, algunos de los conceptos fueron obtenidos a partir de las normas colombianas de diseño y construcción, NSR10. Algunas de las imágenes o contenidos audiovisuales fueron obtenidos de algunas presentaciones de tipo de apoyo y cálculo de reacciones por Mario Fajardo. También de algunos libros, como por ejemplo Análisis de Estructuras de la segunda edición por Jairo Uribe Escamilla, de la editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Los GIFs fueron obtenidos a partir de algunos websites, del website Tenor, y algunas imágenes de otros websites. Y también apuntes fueron tomados, algunos conceptos tomados de cursos anteriores dictados en la Universidad del Cauca. Bueno, gracias por su atención.